Ok. Semana pasada entonces teníamos derivación directa, ¿sí? Ahora tenemos derivada de la función de una función. O sea, una derivación de alguna manera de una función, la derivada de una función compuesta, ¿sí? La semana pasada yo les había dado, por ejemplo, que y era igual a f de x, ¿sí? Y habíamos concluido que su derivada, a ver si lo puedo hacer más chiquito esto, vamos a dejarlo así. Y es igual a f de x, ¿sí? Y su derivada era f' de x, ¿sí? Esto habíamos dicho la semana pasada, esta notación íbamos a usar. Ahora lo que voy a tener yo es que vamos a ponerlo un poco, y es una función de una función, ¿sí? Ahí tengo una función de u, ¿sí? Y u finalmente es una función de x. Entonces, cuando yo derive ahora esta función de una función, me va a quedar la derivada primera de la función más grande, todo esto por la derivada de la función más chica, ¿sí? Las propiedades se van a cumplir igual que la semana pasada, así que voy a comenzar directamente con una función moderadamente grande. Ustedes tienen y es igual a x a la n. Eso teníamos la semana pasada y habíamos visto que la derivada era n por x a la n menos 1. Ahora voy a tener, en vez de x, voy a tener una función. Voy a tener u a la n, ¿sí? Y su derivada va a ser n por u a la n menos 1. Por ejemplo, semana pasada teníamos y es igual a x a la quinta, ¿sí? Y prima que era igual. Si no hablan, yo me quedo esperando que respondan, ¿eh? Así que acá podemos estar hasta las 10 de la noche. Así que yo quiero que alguien responda. 5 por Sí. x a la cuarta. 5 por x a la cuarta, ¿sí? Tienen 5 por x a la cuarta. Y ahora yo no tengo eso, sino lo que voy a tener es, por ejemplo, un seno, ¿sí? De x, todo esto a la quinta, ¿sí? Así que y prima, ¿qué va a ser? Igual. 5 por coseno sería o seno. Acá dice, acá, que es me falta una cosa acá, por u prima. Es la derivada de la potencia, manteniendo el argumento tal cual, y después derivo lo que está dentro. Así que, ¿qué sería igual? Entonces sería 5 por el seno de x por el coseno de x. 5 por seno de x 5 a la cuarta, perdón. a la cuarta, ¿sí? Yo tendría entonces 5 por el seno de x. Todo esto a la cuarta, ahí derivé la potencia, y ahora sí derivo el coseno de x, ¿sí? Y ahí hemos visto la semana pasada que esa potencia también podía ser fraccionaria y negativa. Si ustedes tienen 1 sobre la raíz de x al cubo, ¿sí? Esto es igual a x a la menos 3 medios, ¿sí? O sea que y prima que iba a ser igual. Menos 3 medios por x a la menos 3 medios menos uno. Menos 3 medios por x a la menos 3 medios menos 1, que sería menos 5 medios, Menos 5 ¿sí? medios. Entonces, y prima va a ser igual a menos 3 sobre 2 raíz de x a la quinta, ¿sí? Ahora yo voy a tener, por ejemplo, la tangente. Vamos a hacerlo bien, igual, tal cual el otro. Voy a tener 1 sobre la raíz de la tangente al cubo de x, ¿sí? Esto sería igual entonces a la tangente de x, todo esto a la menos 3 medios, ¿sí? Así que y prima que va a ser igual. Menos 3 medios por tangente de x a la menos 5 medios por ¿Sí? 1 sobre coseno cuadrado de x. Por la derivada de la tangente, que es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Y si voy a reordenar un poco, no hay mucho que hacer, me quedaría menos 3 sobre 2 por la raíz de la tangente a la quinta de x
por el coseno al cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la potencia puede ser una potencia entera o puede ser una potencia fraccionaria negativa o fraccionaria sola. ¿Sí? Primero derivo la derivada de la potencia. ¿Sí? Esto es la derivada de la potencia. Y después derivo lo que está dentro. Acá tendría la derivada de la tangente. Primero derivo la potencia, después derivo lo que está dentro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vamos a dejarlo así. Sí, vamos a dejarlo así. Tengo. Esto entonces servía para raíz, para exponente entero, para exponente negativo, para todos los exponentes. Vamos a ver las exponenciales. Yo tenía la semana pasada y es igual a la x. ¿Sí? Y prima era igual a la x por el logaritmo natural de a. Ahora voy a tener en vez de no, en vez de x voy a tener una u. Y va a ser igual em, a la u. ¿Sí? O sea que y' va a ser igual a la u por el logaritmo natural de a por u'. ¿Estamos de acuerdo? Y yo tendría entonces, esa es mi derivada. No, vamos a pasarlo por acá al lado. No me gusta el verde. Vamos con otro color. Yo tenía y es igual a 4 a la x, ¿sí? Y prima que va a ser igual. Esto es de semana pasada, no es nuevo todavía. Tengo la derivada de una exponencial. 4x por el logaritmo natural de 4, sí. 4 a la x por el logaritmo natural de 4. Y si ahora yo tengo y es igual a 4 a la 5x. Ya de vuelta, no hay una x ahí, ya hay una función, ya está molestando eso. ¿Sí? Ya no es lo mismo. Entonces, y' que va a ser igual. Sería 5. 5 sobre 4 de 5x. Tengo 4 a la u por el logaritmo natural de 4 por la derivada de 5x. ¿Cuánto es la derivada de 5x? 5. 5. ¿Sí? Lo puedo complicar más y puedo decir que, por ejemplo, tengo y es igual a 4 a la seno de x. ¿Sí? Y prima va a ser igual a ¿qué? 4 a la seno de x por el logaritmo natural de 4 por el coseno de x. A la seno de x por el logaritmo natural de 4 por la derivada del seno, que es coseno de x. ¿Sí? Pero de nuevo, ya este 5x tiene su derivada propia y distinto de 1. Este seno tiene su derivada propia. ¿Está de acuerdo? Y recuerden que Sí, esto se podía achicar un poco y decir que en este caso tenía un logaritmo natural de 4 a la quinta por 4 a la 5x. ¿Sí? Si ustedes tienen y es igual a c a la x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Sí? Tiene una constante elevado a un polinomio. ¿Sí? Y prima que va a ser igual. 0 a la x al cuadrado menos 3x más 2 por el logaritmo natural de la constante C a la x al cuadrado menos 3x más 2 por el logaritmo natural de c por por 2x menos 3. menos 3. ¿Sí? Por la derivada de ese exponente. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo de vuelta
estaba para la E. Yo tenía la semana pasada y era igual a E a la X, ahora Y prima, no, su derivada era E a la X. Ahora sí va a cambiar un poquito, yo tengo Y es igual a E a la U, Y prima va a ser igual a E a la U por U prima, ¿sí? Y ahora, entonces, yo, por ejemplo, este color tampoco, vamos con esto. Tengo Y es igual a 1 sobre la raíz de E a la X, ¿sí? ¿Cómo puedo transformar eso? ¿A qué sería igual eso? Ya la menos X medios, ¿no? Algo así, sí. O sea, E a la menos X sobre 2, ¿sí? O sea que sería E a la menos 1/2 X, ¿sí? Y si ahora yo derivo eso, era E a la U por U prima, la derivada de E a la U. O sea que E a la menos un medio por un medio. Por menos un medio, digo. E a la menos 1/2 X por X menos 1 por medio. menos un medio, perdón. ¿Sí? Entonces yo lo podría ahora reordenar como menos 1 sobre 2 por la raíz de e a la x. ¿Sí? Esa sería la derivada entonces de la función de arriba. Y de nuevo, no hace falta que tenga una función tan grande, simplemente que haya una constante, eso ya agrega algo a la derivada. ¿Sí? Pero tranquilamente de vuelta puedo tener y es igual a e a la tangente de x menos el logaritmo natural de x, todo esto sobre a, ¿sí? Y prima que va a ser igual. Eh, E a la tangente de X menos el logaritmo natural de X sobre A. Sí, tengo la constante. Tengo la constante que va a Ah, esperar la ahí, constante va afuera, derivo claro. la tangente, es lo mismo que me dijiste, pero vamos a ordenarlo distinto. Menos el logaritmo natural de x por Por uno sobre coseno al cuadrado de X menos uno sobre X. menos 1 sobre x, ¿sí? Entonces tengo la constante que se queda a la u por u prima. La derivada de tangente de x menos logaritmo de x es esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Después siguen los logaritmos. ¿Alguna duda? Ok. Después siguen los logaritmos. Tengo y era igual al logaritmo en base a de x y prima era igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a de e. ¿Sí? Su derivada compuesta, ahora voy a tener el logaritmo en base a de u, ¿sí? Y prima va a ser igual a 1 sobre u por el logaritmo en base a de e por u prima, ¿sí? De nuevo, primero derivo la función más grande y después derivo el argumento, ¿sí? Acá tengo el logaritmo, la derivada del logaritmo, y después finalmente lo multiplico por la derivada del argumento. En logaritmo generalmente conviene usar propiedad de logaritmo. Entonces,
ustedes tenían y es igual a el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Y prima que es igual, que era igual. 1 sobre x por el logaritmo natural en base 2 de e. Sí, el logaritmo en base 2 de e. Si yo ahora tengo y es igual al logaritmo en base 3 de el arco tangente de x, ¿sí? Y prima que va a ser igual. Uno sobre arco tangente de x por el logaritmo en base 3 de e por 1 sobre 1 más x al cuadrado. Exactamente, ¿sí? Primero derivo el logaritmo, esta sería la derivada de mi logaritmo. Y después finalmente derivo el argumento, ¿sí? Vamos ya con una identidad trigonométrica que va a aparecer bastante. Ustedes tienen, y ya que estamos vamos a hacerlo más chico porque esto no es tan popular, teníamos y es igual a el logaritmo natural de x y prima es igual a 1 sobre x. Ahora va a ser lo mismo. Yo tengo y es igual al logaritmo natural de u y prima va a ser igual a 1 sobre u por u prima. En la tabla aparece todo junto, es lo mismo, ¿sí? Yo tengo el logaritmo natural de la tangente de x, ¿sí? Y prima que va a ser igual. 1 sobre tangente de x por 1 sobre coseno cuadrado de x. 1 sobre coseno cuadrado de x. Hasta acá la derivada. No aparece eso. Cada vez que se topen con el logaritmo, el logaritmo de una tangente no va a aparecer este resultado. ¿Qué va a aparecer? Hasta acá está bien la derivada, está fantástico. ¿A qué es igual la tangente? 1 sobre tangente, trigonométricamente. La cotangente. A la cotangente. ¿Y a qué es igual la cotangente? Trigonométricamente. Al coseno sobre seno. Coseno de x sobre el seno de x, ¿sí? 1 sobre coseno cuadrado de x. Siendo así, yo puedo simplificar el coseno con el cuadrado, ¿sí? Y esto me quedaría 1 sobre seno de x por coseno de x, ¿sí? Y acá se va a usar, porque se puede, la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble. Ustedes tenían que 2 por 2 por el seno de x por el coseno de x era igual a el seno de 2x, ¿sí? Acá también seno por coseno, me falta el 2, así que lo paso al otro lado. Me quedaría entonces que seno de x por coseno de x es igual a el seno de 2x dividido 2, ¿sí? Entonces, esto que obtuve me va a quedar que y' es igual a 1 sobre el seno de 2x, todo esto dividido 2. O sea que sería 2 sobre el seno de 2x, ¿sí? Y esta es la respuesta que les va a aparecer como mínima expresión de esta derivada. Se usa bastante, aparece bastante el logaritmo de la tangente y básicamente porque puedo reordenar y simplificar y obtener esto es que seno por coseno me termina quedando el seno del ángulo doble. Donde puedan meter un seno del ángulo doble van a tener que meterlo, porque esa es la respuesta que aparece en todas las guías. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora sí yo también voy a empezar a renegar, sí, duda. Ah, voy a empezar a renegar con propiedad de logaritmo, que es lo que me conviene. Y ustedes tienen y es igual a el logaritmo natural de el seno de x
por x al cuadrado. Todo esto al cubo. ¿Sí? ¿Qué podría hacer con eso? Se puede derivar como cadena. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada del logaritmo? 1 sobre x. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo? No, 1 sobre seno de x por x al cuadrado. 1 sobre seno de x por x al cuadrado, todo esto al cubo. Y ahora tendría que derivar u, ¿sí? Tengo que derivar el argumento. Mi argumento es todo esto, ¿sí? Así que, ¿cuál sería la derivada de ese argumento? 3 por coseno de x. 3 por lo mismo, o sea, Ah, seno claro, de es verdad. x por x al cuadrado, todo esto al cuadrado, y ahora sí derivo lo que está dentro, ¿sí? Coseno Acá de x. derivé el logaritmo. Acá derivé el cubo, ¿sí? Y ahora recién voy a derivar la multiplicación. ¿Cómo sería la derivada de esa multiplicación? 2x por seno de x Sí, pues es como conmutativa. Pero si vamos al ordencito sería coseno de x por x al cuadrado más el seno de x por 2x. ¿Sí? Y esta sería claro. entonces la derivada de la multiplicación. Si se fijan, yo acá, así está la derivada, y está bien. Mínima expresión, esto no es ni en pedo. ¿Qué tendrían que hacer para llegar a la mínima expresión? Primero que todo este término se me cancela, ¿sí? Y me quedaría así. Entonces, yo tendría que y' va a 3 ser igual a 3 por el sobre seno coseno de de x por x. x, x cuadrado, más el seno de x, 2x, todo esto dividido, el seno de x por x al cuadrado. Seno de x por 2x. No, seno de x por 2x. Seno de x por 2x. ¿Sí? Esto es porque apliqué cadena. Pero yo podría haber aplicado propiedad del logaritmo. ¿Qué propiedad del logaritmo podría haber aplicado? Yo tenía originalmente y es igual al logaritmo del seno de x por x al cuadrado al cubo. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? ¿Qué puedo hacer? Bajar la potencia, sí. 3 por el logaritmo del seno de x por x al cuadrado. Y ahora que lo tengo así, ¿qué puedo hacer? 1 sobre u por u'. La derivada del logaritmo. Hay otra propiedad más del logaritmo que puedo aplicar. Tiene la derivada de una multiplicación. ¿Qué pueden hacer? Se No, el suma, logaritmo de una multiplicación. pasa como suma o no. Como suma, sí. Entonces ustedes tendrían acá 3, 3 logaritmo natural de seno de x más 3 también. Logaritmo ahí natural el 3 de... está adelante, pero sí, el logaritmo Ah, natural de x al logaritmo natural cuadrado. de x al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente también puedo bajar una potencia más. Me quedaría entonces 3 por el logaritmo natural del seno de x más 2 por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Todo esto usando las propiedades del logaritmo. Y ahora puedo derivar. ¿Cuál sería la derivada? Eh, ¿Cero sería? ¿Cero por? Es una constante por una función. ¿Cuál es la derivada de una constante por una función?
Sí sería 0 si lo hago con multiplicación, pero si lo hago y de todos modos eso después se cancela. Tengo la constante por la derivada de la suma, que sería 1 sobre seno de x por el coseno de x, todo esto más 2 por 1 sobre x. Ahí estaría mi derivada. ¿Sí? Lo puedo hacer un poquito más chico. ¿A qué es coseno, a qué es igual coseno sobre seno? A la secante. A la, A la cotangente. Cotangente. La cotangente. a la cotangente, dale, cotangente de x más 2 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la misma cadena yo la puedo resolver de dos formas distintas, como cadena o por propiedad de logaritmo. Generalmente por propiedad de logaritmo se lleva una mínima expresión bastante más rápido. Y además, generalmente las cadenas con logaritmos son medio largas y suelen haber confusiones de signos y constantes. Cuando hay propiedad de logaritmo y se puede usar propiedad de logaritmo, se usa propiedad de logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Igual, o sea, tiene que dar lo mismo. Si acá, acá lo que le estaría faltando es repartir el denominador y simplificar cosas. ¿Sí? Esto, si reparten así el denominador, queda efectivamente la cotangente, y si reparten así el denominador, queda efectivamente 2 sobre x. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ok, entonces, cuando haya logaritmo, conviene usar propiedad de logaritmo. Vamos ahora a todas las trigonométricas. Vamos a hacerlo más rápido esto. Total son rápidas y después las analizamos todas juntas. Teníamos y es igual a el seno de x y prima era igual al coseno de x. Ahora voy a tener y es igual al seno de u. Si seguimos con la misma lógica, ¿cuál va a ser la derivada del seno de u? Coseno de U por... No, coseno de U por la derivada de U. Por u', Claro. ¿sí? Igual que todo. Yo tendría entonces después y es igual al seno de x y no, ya está el seno de x. Coseno de x y prima es igual a menos seno de x. Ahora voy a tener y es igual al coseno de u y prima que va a ser igual. Menos seno de U por U prima. Ok. Menos seno de u por u prima. Y así con todo. Y igual tangente de x y prima igual 1 sobre coseno cuadrado de x. Ahora voy a tener y es igual a la tangente de u y prima va a ser igual a 1 sobre el coseno cuadrado de u por u prima. Y igual cotangente de x y prima igual 1 sobre, menos 1 sobre el seno al cuadrado de x y igual cotangente de u y prima igual 1 sobre menos 1 sobre el seno al cuadrado de u por u prima. Y las inversas, y igual arco seno de x y prima 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Si ustedes tienen ahora y igual arco seno de u
y prima va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado por u prima. Y igual arco coseno de x y prima era igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado y igual arco coseno de u y prima va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos 1 menos u al cuadrado por u prima. Y finalmente el arco tangente tiene y igual arco tangente de x y prima es igual a 1 sobre la raíz de 1 más, no, raíz nada, 1 más x al cuadrado. Y acá tienen y es igual a el arco tangente de u y prima es igual a 1 sobre 1 más u cuadrado por u prima. ¿Estamos de acuerdo? Siempre derivo primero la función más grande y después la multiplico por la derivada del argumento. Y ahora terminé con toda la tabla. Que me quedó muy larga, che. ¿Estamos de Profe, acuerdo? ¿eso lo vas a tomar también en el primer parcial? Sí, todo tomo. Ok. Entonces, vamos a renegar con notación primero. Por eso les di todas las derivadas ahora de las trigonométricas todas juntas. Y escribís muy mal. Acá. Después de un par de ejercicios, si hacen ejercicios, salen solas. Pero tienen que hacer ejercicios. Si no hacen ejercicios, no van a saber nada. Y en el parcial no pueden usar tabla, ni calculadora. Tenemos. Vamos a renegar con notación primero. Y después renegar con ejercicios. Ustedes tienen, por un lado, el seno a la cuarta de x. Y por otro lado tienen y es igual a el seno de x a la cuarta. Son dos cosas distintas. Así va a estar el ejercicio en la guía y ustedes lo tienen que leer como y es igual a el seno de x, todo esto a la cuarta. Y en este caso va a ser S4 solamente me afecta a la X, ¿sí? Va a estar sin paréntesis, ustedes lo tienen que leer de esta manera. Y son dos funciones distintas, ¿sí? Por un lado, yo tendría acá y es igual a U a la N, ¿sí? Tengo primero una potencia y después algo ahí adentro de esa potencia. En cambio, en este caso tengo el seno de U. Tengo el seno de una función rara, ¿sí? ¿Cuál sería la derivada entonces del seno a la cuarta de x? Coseno de x coseno de x a la cuarta. Seno de la derivada de esto, que lo acabo de escribir, es igual a n por u a la n menos 1 por u'. Y la derivada de esto es el coseno de u por u'. Entonces, ¿cuál sería la derivada del seno a la cuarta? 4 por coseno de x al cubo U, por, o sea, el seno tal cual claro, sí, está bien. Por al seno de x cubo al cubo. de x y ahora sí por la derivada de eso que es el coseno de x. Y en este otro lado tendría primero que derivar el seno, ¿sí? Ahí tengo mi función, tengo que derivar entonces. Sería el coseno de x a la cuarta y a esto lo multiplico por la derivada de x a la cuarta, que sería 4x al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así van a aparecer las funciones en la guía. Son dos cosas distintas. Por un lado, este 4 me está afectando a todo el seno. ¿Sí? Es un seno entero elevado a la cuarta. En cambio, ahora, esta potencia solamente está afectando el argumento.
Esto mismo va a pasar para logaritmos, para tangentes, para cosenos, ¿sí? Tienen que fijarse cómo está escrito, entonces, para saber quién es la función más grande. ¿Sí? Vamos con uno semejante. Ustedes tienen, por ejemplo, y... Ahí dale, escribí. Y es igual a la tangente a la quinta del logaritmo natural de x. Sí, vamos a dejarlo así. Y prima que es igual. Profe, perdón, te hago una consulta. Sí, En la derivada de arriba, sí. ¿no sería 4x al cubo? 4x al cubo, sí. 4x al cubo. Sí. ¿Y ahora? Sería 5 por tangente a la cuarta Ujú, por el logaritmo natural de x sí. por 1/x. Ahora me falta derivar la tangente. Derivé la 1 sobre potencia. coseno, por Ahora uno derivo la sobre tangente coseno del cuadrado, logaritmo de por x. el, sí, Y ahora sí derivo el logaritmo. 1/x. 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, acá la función más grande es la potencia. Derivo la potencia y mantengo el argumento tal cual. ¿Sí? Tenía una tangente de logaritmo, esa tangente de logaritmo se queda. Lo único que hago es derivar la potencia. ¿Sí? Una vez que derivo la potencia, derivo lo que está dentro. En este caso sería mi tangente. Y el argumento lo mantengo tal cual. ¿Sí? Yo acá tendría la derivada de la tangente, pero el argumento de la tangente, este logaritmo, se queda tal cual. Y finalmente, una vez que derivo eso, derivo... ¿Esta sería? No. Derivo el logaritmo. ¿Sí? Derivo el logaritmo, que la derivada es 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Tengo cadenitas más grandes. ¿Ok? Ok, Ok. Vamos a renegar con cadenas bien, bien largas. Vamos a hacer dos cadenas largas. Sí. Vamos a hacer dos cadenas largas. Y ustedes después renegarán con ejercicios en sus casas. Vamos a hacer una que está toda en línea. Yo tengo y es igual a el coseno de la tangente del seno del logaritmo de x. ¿Sí? Y prima que sería igual. ¿Quién es mi función más grande? coseno, El coseno. ¿Sí? El coseno es mi función más grande. Y tengo que mantener el argumento tal cual. ¿Cuál sería la derivada del coseno? menos seno, Menos seno de ese argumento tal cual, de la tangente del seno del logaritmo natural de x. ¿Sí? Y acá entonces tendría la derivada del coseno, con ese argumento que no toqué. ¿Sí? ¿Cuál sería la función que sigue? tangente. La tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? 1 sobre coseno cuadrado de x, que Coseno cuadrado sería de todo 1 ese sobre argumento. cuadrado de seno por el logaritmo natural de x. Coseno al cuadrado del seno del logaritmo natural de x. ¿Sí? Esta sería entonces la derivada de la tangente. Y mantengo el argumento tal cual. Derivé la tangente, pero su argumento, seno del logaritmo, se mantiene tal cual. ¿Y ahora qué derivo? El seno, El seno. ¿Sí? Derivo el seno. ¿Cuál sería la derivada de ese seno? coseno por logaritmo natural de x. Coseno del logaritmo natural de x. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué derivo? El logaritmo. El logaritmo. ¿Y cuál sería la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Por 1 sobre x. ¿Estamos? De nuevo.
Primero derivo el coseno y mantengo el argumento tal cual, ¿sí? La derivada del coseno es menos seno de x. Una vez que termine con eso, derivo la función que sigue, que es la tangente, y mantengo el argumento tal cual. La derivada de la tangente es coseno cuadrado de algo. Ese algo es este mismo argumento, ¿sí? Una vez que termino con la tangente, derivo el seno y mantengo su argumento tal cual. Y finalmente derivo la función más chiquita, que en este caso es el logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Esto está en línea y se queda, o sea, en línea de, no que es online, sino que en línea recta. Y voy a básicamente de la función más grande que está a la izquierda a la función más chica que está a la derecha. El problema generalmente está con potencias, porque las potencias están arriba, al costadito, y no sé, está medio complicado ver quién es la función más grande. Si ustedes tienen, por ejemplo, la tangente al cubo de la raíz del seno de 1 sobre x al cuadrado. Vamos a hacerlo más complicado. A sobre, dale, escribí. Ahí está. A sobre x, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Tienen eso. Y quiero la derivada. ¿Quién es mi función más grande? La tangente. No, El cubo. el cubo. ¿Sí? Yo acá en realidad tendría una tangente de algo, todo esto al cubo. Entonces, mi función más grande es el cubo. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de ese cubo? 3 por tangente al cuadrado de la función. Sí, de la función, de la raíz del seno de a sobre x al cuadrado. ¿Sí? Ahora sí, todo esto por la derivada de quién? De, de la tangente. De la tangente. ¿Sí? Lo que deriva el argumento. ¿Cuál sería la derivada de esa tangente? 1 sobre el coseno cuadrado de la función, que está entre paréntesis. De la raíz del seno de a sobre x, todo esto al cuadrado. Y esa sería entonces la derivada de la tangente. ¿Y ahora? Derivo el paréntesis, ¿Y la cómo derivo el raíz. paréntesis? Y paso la raíz a potencia. Sí, entonces la función que sigue es la raíz. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de esa raíz? Seno por a la x al cuadrado, todo a la 1/2. Y todo eso multiplicado por un medio. ¿Sí? Y además sería la menos un medio. Entonces me quedaría, o sea, la derivada, sí. La derivada entonces de eso, del seno a la un medio, sería un medio por la raíz del seno de a sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y esa sería la derivada de la raíz. ¿Y cuál sería la derivada del seno ahora? Sería coseno por a la x al cuadrado. La No, derivada del seno, la derivada del seno sería el coseno de a sobre x, todo esto al cuadrado. Y ahí tendría la derivada del seno. Y finalmente tengo la derivada del argumento. ¿Sí? Que ahí hay una trampita. Ese argumento, ese argumento es a sobre x, dale, escribí,
al cuadrado. Y yo a eso lo puedo ver como a cuadrado por x a la menos 2. ¿Sí? ¿A qué sería igual entonces la derivada de a al cuadrado por x a la menos 2? 2 por A, A es una constante. A al cuadrado por menos 2x a la menos 3. Sí. Me quedaría entonces a cuadrado por menos 2 por x a la menos 3. Y ahí estaría la derivada finalmente del argumento. Acá en esta, antes tomaba esto, ahora no voy a tomar más cadenas largas. Pero ahí estaría la derivada de la cadena larga. No hace falta llegar mucho a la mínima expresión porque es un quilombo y además se confunde todo después. Pero de nuevo, lo que suele confundir acá es que la función más grande, aunque esté ahí un chiquitito, es el cubo. ¿Sí? Derivo el cubo, mantengo todo el resto tal cual. Una vez que derivé el cubo, recién me quedó básicamente la tangente ahí libre. Acá tengo mi tangente, lista para derivar. ¿Sí? Una vez que derivo la tangente, me queda esta función que derivar. La derivada de esa función sería un medio por ese argumento. Después derivo el argumento y después derivo el argumento del argumento. ¿Están de acuerdo? No voy a tomar cadenas tan largas y no hay tantas cadenas largas en el... Sí se reducen a la mínima, pero no hay, o sea, las cadenas largas generalmente no tienen una mínima muy adorable, o sea, acá no hay mucho que hacer, no hay mucha propiedad que aplicar, no hay mucho que hacer, ¿sí? Acá, si quiero ponerme en zorra, puedo llegar a decirles que pongan todas las constantes al principio, simplifiquen los dos y medio que nada más. No es que pueden, no sé, alguna identidad que me pueda achicar las cosas. Una ¿No me pregunta, acuerdo? profe. Sí. ¿Por qué quedó 1 sobre 2 a la raíz del seno? O Porque sea, la derivada ustedes tenían ahí, estaba en rosa, así que vamos a hablar en rosa. Ustedes tenían la raíz de A, ¿sí? La raíz del seno. Ya le escribí. La raíz de A. Esto sería, no, vamos a ponerle, sí, sería la raíz de U, ¿sí? Ustedes tendrían acá U a la 1/2. Y la derivada de eso sería 1/2 por U a la menos 1/2. Y U a la menos ahí está. 1/2 sería entonces 1 sobre 2 raíz de U. ¿Están de acuerdo? Por eso me quedó esto que está acá. Sí, sí, ahí entendí. ¿Ok, gente? Ok. Vamos a renegar con... vamos a ir renegando con cadenas. Así queda bien largo el asunto. Pero vamos a renegar con cadenas que en realidad no eran una cadena, sino que se puede reducir la mínima. Cadenas largas de vuelta no voy a tomar, a menos que se confundan ustedes y ustedes hagan una cadena larga donde no había. Vamos a renegar con otra cosa. Ustedes tienen... ¿En qué suma estoy? Me parecía que estaba mal. Ustedes tienen y... Dale. Ah, y vamos a hacer una... Después voy a renegar con eso. Tienen el logaritmo natural de la raíz de x menos raíz de a dividido la raíz de x más raíz de a. ¿Sí? Tienen eso. Deriven. Raíz de x menos... ¡Ah! Menos raíz de a. Este está en la guía. Si no recuerdo mal, está así. ¿Dónde estás? Acá, sí, está tal cual. Tiene que llegar, esa es la mínima expresión, la que figura ahí. Raíz de a sobre 2 raíz de x por x menos a. Esa es la mínima expresión. Lleguen.
Renieguen un rato, o sea, pueden usar propiedad de logaritmo o pueden hacer cadena. Ahora vamos a ver qué onda con eso. ¿Dónde está el suma acá? Entonces, resuelvan el 51 y llegan a esa mínima expresión. Por cadena o por propiedad de logaritmo. Lo vamos a hacer ahora en ratito de las dos formas. ¿Están de acuerdo? Les doy 10 minutos. Entonces, puedo resolverlo como cadena o por propiedad de logaritmo. Siempre por propiedad de logaritmo suele quedar más ordenadito y más ordenadito y más simple. No derivo, ¿sí? Estoy ordenando ese logaritmo. ¿Cómo me quedaría por propiedad de logaritmo? ¿Qué propiedad de logaritmo puedo aplicar en esta función? Voy a bajar la potencia, sería un medio. Me quedaría, en realidad antes tengo que subir la potencia, la raíz de x menos raíz de a, dividido raíz de x más raíz de a, todo esto a la 1/2, y ahí sí puedo bajar la potencia, me quedaría 1/2 por el logaritmo de la raíz de x menos raíz de a, dividido la raíz de x más raíz de a. ¿Y ahí qué puedo hacer ahora? Una diferencia de logaritmos. Una diferencia de logaritmos. Y tengo una resta, una división la puedo transformar en una resta. Entonces, y va a ser igual a 1/2 por esa resta, logaritmo de la raíz de x menos raíz de a, todo esto, menos el logaritmo de la raíz de x más raíz de a. ¿Sí? Y ahora sí, ya apliqué todas las propiedades del logaritmo que podía aplicar, puedo derivar. ¿Sí? La derivada, ¿a qué sería igual? Un medio 1/2, se queda la constante por por uno sobre raíz de x menos raíz de a ujú, por x. No, sí, x a la 1/2 menos. No, mentira. Si yo tengo x Por al 1/2, raíz de x es x al 1/2. ¿Cuál es la derivada de x al 1/2? unos sobre 2 por raíz de x 1 sobre 2 raíz de x. ¿Y la raíz de a? menos uno sobre 2 raíz de a. ¿Cuál es la derivada de la raíz de a? Ah, no, mentira. ¿Cuál es la derivada de la raíz de a? ¿Cero? No. 0. Sí. Entonces ya quedaría así. Y del otro lado es lo mismo. 1 sobre la raíz de x más raíz de a. Todo esto dividido 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Hasta acá la derivada. Después vamos a renegar con la mínima expresión, pero hasta acá la derivada. Quedó así de prolijita. Vamos al otro lado, ¿sí? Yo no me sé las propiedades del logaritmo, voy a tener que derivar la cadena. Directamente derivo la cadena. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo? Uno sobre. Uno sobre raíz La de raíz de la raíz de x raíz de menos x raíz de menos a, raíz de Menos a raíz de a dividido raíz sobre. de x más más raíz de raíz. a. Todo esto por. Esta sería la derivada del logaritmo. La derivada de la raíz. Sería Uno un medio, ¿no? sobre. Claro, un medio. 1/2 por eso, a la menos 1/2, raíz de x menos raíz de a, dividido raíz de x más raíz de a, Ahora menos un medio. a la menos 1/2, a la menos Sí, 1/2. Todo esto Ujú. ahora por la derivada de la división. Sí. ¿Cuál sería la derivada de esa división? Acá ¿No queda en tienen, uno? Tengo una duda ¿cómo? ahí. Si quedaba en uno. El resultado final de esa No, derivada de la división, ¿no? No. Porque sería, bueno, la derivada de raíz de a es cero, ¿no? sí. Y de la otra sería uno sobre 2 raíz de x. sí, Entonces tendrían, primero, la derivada de raíz de x menos raíz de a es 1 sobre 2 raíz de x. Todo esto por el Sí. denominador sin derivar, que sería raíz de Ah, x sabes. más raíz de a. Todo esto menos.
Sí, sí. raíz de X menos x raíz de A menos raíz de a por 1 por sobre 0. 2 raíz de x. ¿Sí? Acá tendría entonces u' por b menos u por b', y a todo esto lo tengo que dividir por la derivada de lo que está abajo. La raíz de x más la raíz de a, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Acá Sí, sí. tendría entonces. ¡Ay! La derivada de la raíz es esta. Dale, marcame. Y la derivada de el argumento sería toda esta división. ¿Sí? Ven que queda bastante más prolijita el logaritmo que esta cochinada de cadena. Va a dar lo mismo de las dos formas. ¿Sí? Pero con una es más fácil que con la otra llegar a la mínima expresión. Lo voy a dejar de vuelta 5 minutos que renieguen, o sea, las derivadas ya están, y son estas, y están bien. ¿Sí? Renieguen 5 minutos con llegar a la mínima expresión. Que de vuelta, la mínima expresión era esto que está acá. ¿Dónde estaba? Ya me perdí el ejercicio. 51 era. Raíz de a sobre 2 raíz de x por x menos a. Esa es la mínima expresión. ¿Sí? Acá tienen que sacar factor común y resolver la resta. ¿Sí? Saco factor común, resuelvo la resta y abajo me quedaría en la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Eso es lo que había dicho ahí. Acá renegué con esos términos con las raíces. Y lo último que tengo que hacer ahora, acá, ¿qué puedo hacer en esa división? Igual que lo que hice antes. Factor común. Factor común. Tengo factor común 1 1 sobre sobre 2 2 raíz de raíz x. de x. ¿Sí? Y arriba me quedaría entonces la raíz de x menos, no, más raíz de a. Todo esto por menos. No, no, está bien. No, arriba te queda la Menos diferencia. la raíz de Ujú. x menos la raíz de a. ¿Sí? Y abajo te queda el binomio al cuadrado. Raíz de x más raíz de a al cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo raíz de a por raíz de a, o raíz de m por raíz de m, ¿a qué es igual la raíz de m por raíz de m? AM. A m. ¿Sí? Entonces ahí tengo dos raíces exactamente iguales. Me quedaría la raíz de m al cuadrado. Así que yo tendría acá la raíz de x más la raíz de a dividido la raíz de x menos la raíz de a. Todo esto por 1 sobre, ¿estás bien esto? Sí, 2 raíz de x. ¿Sí? Arriba cambio los signos y me quedaría la raíz de x más la raíz de a menos la raíz de x más la raíz de a. Y abajo no puedo hacer nada, me quedaría la raíz de x más la raíz de a al cuadrado. ¿Sí? Y ahora que lo tengo así, ¿qué puedo hacer? Tenés que eliminar raíz de x más raíz de a del numerador y Sí, quitar el 2 y que quede uno y solo nada tengo más. exactamente el mismo término, elevado al cuadrado y elevado a la 1. Así que todo este término se puede cancelar con este. Y después tengo una raíz de x que suma y una raíz de x que resta. ¿Sí? En pseudo limpio me quedaría entonces 1 sobre 4 raíz de x. Ahí me quedarían en el numerador 2 raíz de a. Y abajo tengo la raíz de x menos la raíz de a por la raíz de x más la raíz de a. ¿Sí? ¿Y qué podía hacer en ese denominador? Simplificar ahí y La diferencia diferencia cuadrada. de cuadrados. Me De quedaría cuadrados. entonces a sobre 2 raíz de x por x menos a. Y obtengo lo mismo, pero con un par de vueltas más. ¿Quedan ustedes qué prefieren hacer? Yo preferiría, pues además queda más prolijo y las probabilidades de que se equivoquen son menos, si usan propiedad de logaritmo.
pero se puede hacer por cadena y pueden llegar a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y básicamente de vuelta, así como también vienen otros ejercicios, como este era el 51. Igual al 51 está el 68, que es lo mismo, solo que sin raíces, y está el 73, solo que en vez de raíces hay senos. Y fíjense que la mínima expresión es más chiquita. Pero tienen que operar con lo mismo, solo que en el 73 van a tener que empezar a meter un par de identidades trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Antes de irnos, y como previa a la semana que viene, que es función elevada a otra función, vamos a seguir con propiedad de logaritmo. Si ustedes tienen, que anda por ahí perdido el ejercicio, y es igual a el logaritmo en base seno de x de el coseno de x, ¿sí? ¿Qué pueden hacer ahí? Y quiero la derivada. Sería 1 sobre coseno de x. La derivada que habíamos visto era el logaritmo en base a de u, ¿sí? Y este va a ser el problema que tengamos la semana pasada, la semana que viene. No, el jueves que viene. Yo tengo una constante como base de una función, ¿sí? En cambio tengo acá una función como base de otra función. Esto que está acá no aplica, ¿sí? Esto aplica solamente cuando tengo, por ejemplo, el logaritmo en base h del coseno de x, asumiendo que h es una constante, o el logaritmo en base 10, o el logaritmo en base e. Entonces voy a tener que llevarlo a una base constante. Y para hacer eso voy a tener que aplicar cambio de base. ¿Sí? El cambio de base que me decía, si ustedes tenían el logaritmo, dale, escribí, el logaritmo en base a de b, ¿sí? Era igual al logaritmo en base c de b dividido el logaritmo en base c de a. Y así de esta manera entonces cambio a la base a que yo no quería por otra base que me convenga más. Es lo que voy a tener que hacer yo acá, ¿sí? Yo no tengo la derivada. En la tabla no figura la derivada del logaritmo en base función de otra función, ¿sí? Aparece la derivada de base constante de una función. Entonces sí o sí voy a tener que hacer cambio de base, ¿sí? Lo mismo si hubiese tenido yo, por ejemplo, el logaritmo en base 3. No, está bien, ahí ya está bien, no dije nada. Ah, no, en base coseno de x de 3, ¿sí? Acá tampoco aplica. Acá tengo, en vez de tener una base constante, tengo una base función. Así que también en este caso tendría que hacer un cambio de base. Vamos a hacer el cambio de base. Me quedaría mi nuevo logaritmo, vamos a pasarlo a base e, que es el más fácil, pero pueden pasarlo para cualquier base 5, base 7, base 10. Me quedaría el logaritmo en base e de el coseno de x dividido el logaritmo en base e de el seno de x, ¿sí? O sea, el logaritmo natural del coseno de x dividido el logaritmo natural de el seno de x, ¿sí? Y acá ya terminó la propiedad, ¿sí? No quieran aplicar propiedades que no existen. Acá ahora ya tienen la derivada de una división, ¿sí? No quieren inventar nada, ¿ok? Esa es mi función ahora. Mi función es logaritmo del coseno sobre logaritmo del seno. Y acá, como comenté recién, tienen una división. Y tienen que sacar la derivada de la división. Vamos a dejarlo sin verse. O sea que ustedes tendrían acá u sobre b. ¿Sí? La derivada entonces va a ser igual a la derivada de u. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo del coseno? 1 sobre x por coseno de x más... La derivada del logaritmo del coseno. Pero no hay un producto ahí. No, es el logaritmo del coseno. Y no hay 1 una x sobre tampoco. coseno, 1 sobre coseno de x
1 sobre Por, coseno de por seno, x por seno de x por el seno de x menos. por Por el logaritmo del seno de x. del seno de x, ¿sí? Acá tendría Sí, sí. entonces u' por b menos. Ahora el U numerador sin por derivar, el logaritmo del el coseno de coseno de x. x. Dale, escribí. Aunque que no escribí, ahí está. El coseno de x, todo esto por, 1 sobre el seno de x. acá me falta un menos. Sí, es menos seno de x. 1 por el seno Seno de de x por x coseno de x. Por coseno por de x. coseno de x. ¿Sí? Todo esto dividido el logaritmo al cuadrado del seno de x. ¿Sí? Acá tengo u por b'. Y acá lo único que puedo hacer ahora es propiedad identidad trigonométrica. Aquí es igual seno sobre coseno. La Porque de vuelta yo tangente. quiero dos renglones. La La tangente. tangente. A la tangente. Entonces tendría menos tangente de x por el logaritmo del seno de x. Todo esto menos el logaritmo del coseno de x. Y aquí es igual coseno por seno. Cotangente. 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 Cotangente de x. Todo esto dividido el logaritmo al cuadrado del seno de x. ¿Sí? Entonces, si tienen este ejercicio, que creo que es el único que anda dando vueltas, pero de nuevo, la tabla dice, les da solamente la derivada del logaritmo en base constante de una función. Si tienen una función, la base como base una función y como argumento otra función, va a tener que hacer cambio de base. Y si su base es una función y su argumento es una constante, también van a tener que hacer cambio de base. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ahora sí pueden hacer todos los ejercicios de la guía, salvo cuando tienen, que es el que me preguntaron, y dale, escribí, y es igual a f de x a la g de x, ¿sí? Me preguntaron al principio de la clase x a la seno de x. Acá tienen como base una función y como exponente una función, ¿sí? Así que eso se resuelve por derivación logarítmica y lo vamos a ver la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo? Pueden resolver cualquier tipo de ejercicio salvo los que tengan función elevada a una función. Y tienen que llegar, ahí figuran todos, la mayoría de nuevo está en mínima expresión. Salvo alguna cadena horrenda, por ejemplo, por acá hay una cadena horrenda, esta es la cadena horrenda, está al final, La 45, por ejemplo. el 45. Sí, esta, que son dos cadenas, o sea, es una multiplicación de dos cadenas horrendas. Y ven que no llegan a la mínima expresión. O sea, esta sería la mínima expresión y encima está mal. Pero lo único que llega a sacar es un factor común, ¿sí? O resuelve la suma de fracciones que seguramente queda por ahí. Pero no es mucho más que eso la mínima expresión. La otra mayoría sí llega a una cosa más chiquita, ¿sí? Ustedes intenten renegar y lleguen a eso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con uno Bien. más. Total, queda grabado esto si te quieren ir a la mierda. No. Vamos con uno más cortito. Cortito, pero no tan cortito. Ustedes tienen. Vamos con una cadenita corta. Porque es cadena y no me queda otra. Arco. Bueno, el lápiz este ya no quiere escribir más, así que va a ser corto, corto. Arco tangente de 2 sobre x, ¿sí? Y prima. Aquí va a ser igual. 1 sobre 1 más el cotangente de 2x.
1 más 2 sobre 2x, x perdón, 2 al 2x cuadrado por la Ujú. derivada de eso, ¿sí? Ahí ustedes tienen 2 sobre x es igual a 2 por x a la menos 1. ¿Cuál sería la derivada de 2 por x a la menos 1? Menos 2x. ¿Cuál sería la derivada de menos 2 por Menos Menos 2x 2, a la menos 2. 2 menos 2x a entonces menos 2. por Sí. menos 1 por x a la menos 2? Si yo reordeno esto, me va a quedar 1 sobre, dale, escribí 1 sobre 1 más 2 sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado. Acá es la derivada, reordenada la derivada, ¿sí? Yo quiero dos renglones. Esto no me va a aparecer como resultado. ¿Qué puedo hacer para obtener dos renglones? De nuevo, este por suerte hay varios así, hay varios, muchos, que van a tener que hacerlo, así que se los muestro. Resuelvo la resta de la suma de fracciones. Me quedaría 1 más 4, porque hago la distributiva de ese cuadrado, 4 sobre x al cuadrado. Todo esto por menos 2 sobre x al cuadrado. Para poder simplificar, porque claramente hay un x al cuadrado que quiero simplificar, voy a tener que resolver la resta de fracciones. Me quedaría entonces 1 sobre x al cuadrado, denominador común, y me quedaría x al cuadrado más 4. Todo esto por menos 2 sobre x al cuadrado. Y ahora que lo tengo así, sí, ya tengo todo el denominador ese, dividiendo todo el factor, así que lo puedo simplificar completo. Y me quedaría entonces menos 2 sobre x al cuadrado más 4. Y esa sería mi mínima expresión de la derivada, ¿sí? Yo tengo 3 renglones con la derivada, quiero 2, ¿sí? Van a tener que renegar bastante con estos arcos tangentes y llevarlos a la mínima expresión. Renieguen. ¿Están de acuerdo? Ahora sí los dejo. Bueno, gracias.